El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y en María Santísima nuestra Madre. Hemos escuchado en el Evangelio esta preciosísima página de San Mateo, cuando Jesús nos enseña cómo dirigirnos a Dios. ¿Bien? No solamente en nuestro lenguaje, sino toda nuestra actitud hacia Dios. Es realmente consoladora en esta oración, porque no es solamente cómo rezar, es decir, cómo hablar, sino qué es lo que debemos meter dentro de nosotros, cuál es la perspectiva de Dios, que debemos tener. Tertuliano decía que en esta oración del Padre Nuestro, esta oración es como el breviario del Evangelio, es decir, el compendio del Evangelio. Aquí está toda la espiritualidad cristiana. Y esta oración, que es el sumo, o sea, aquí está como condensado todo lo que nosotros necesitamos para dirigirnos a Dios. Sobre todo siempre esta primerísima palabra es la que ha conmovido el corazón de todos los santos. Padre nuestro. Padre nuestro, esta primera, Padre nuestro del cielo, claro, es la primera afirmación de esta oración. Yo quisiera nada más hacer un breve comentario de esta primera invitación que nos hace Jesús. Nos dice que a Dios hemos de tenerlo como Padre nuestro del cielo. ¿Bien? Padre. Para entender a Dios, ¿cómo podemos hacerlo nosotros si dentro de lo que cabe no lo vemos? O sea, no vemos. Jesucristo se ha hecho visible, pero Él mismo, Él habla, mi Padre, habla de su Padre, Él es el Hijo. Entonces, en la Trinidad, en la Santísima Trinidad, es el Padre eterno como el que la cabeza, es el origen de toda la vida trinitaria. Y entonces Dios sigue siendo el Padre, sigue siendo de alguna manera invisible. Pero aquí, que también cuando Jesús nos dice Padre, refiriéndose a Dios, con esta expresión nos invita a nosotros, sepan ya nosotros incluso con más razón cristianos,
no a inventarnos a Dios. Cuando Jesús utiliza un concepto humano, lo que hace es decirnos, así como ustedes, esos son los oyentes que tiene Jesús, son judíos, así como ustedes judíos han tenido un papá, así en la tierra han tenido uno, así tienen otro en el cielo. Pero ojo, ese Padre del cielo no tiene las deficiencias del de la tierra y sus cualidades, en cuanto a bondad en todo, es excelente, es infinito. Jesús no utiliza un lenguaje equívoco, esa es la cuestión. Es un lenguaje que se llama, les voy a complicar la vida, análogo, pero no vamos a decir eso. Es decir, el Padre del cielo se parece al Padre de la tierra, pero es súper mejor, infinitamente mejor. Infinitamente mejor. Por eso dice Jesús, si vosotros siendo malos dais lo bueno a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo? Esa es la cosa. Un padre de la tierra comparado con el Padre del cielo es malo, porque no se le puede comparar, pero es Padre. Y aquí, queridos hermanos, fíjate, hoy día yo les animaría a pedir por la familia, papá y mamá sobre todo, que son reflejo del Padre los dos, pero ante todo el Padre. ¿Cómo podemos nosotros entender a Dios? Sobre todo viendo las realidades humanas aquí, sobre todo conociendo padres de familia. En la experiencia de Santa Teresita del Niño Jesús, ella pierde a su madre a los 4 años, pero Dios la dotó a la santita de una inteligencia muy precoz, y ella de pequeñita conoció la santidad de su madre y quedó profundamente grabada en su corazón esa santidad, ese amor que le reflejó a ella, una niña tan chiquita, pero era despierta. Se daba cuenta y era muy atenta a todo lo que su madre vivía para ella. Por otra parte, ella es la más pequeña, entonces también sus hermanas eran niñas muy santas, o procuraban serlo, pero sobre todo ella, cuando pierde a los 4 años a su madre, va a abrir los ojos a su padre, su papá, pero también antes, pero sobre todo en ese momento, desde los 4 hasta los 14, va a contemplar a su padre, mucho. Ella incluso de chiquita cuenta que cuando iba a la iglesia, más que los sermones, le conmovía ver a su padre rezar, ver a su padre conmoverse en la iglesia. Y eso a ella la llenaba de una cercanía hacia Dios. Es decir, ver a su padre rezar, ver a su padre vivir, a ella le hablaba de Dios. Y más aún, contemplando el día a día la bondad de su padre, cuando ella a los 4 años pierde a su madre, ella dice que su padre se transformó incluso con un corazón mucho más maternal, mucho más paciente, pero no condescendiente, era muy firme. Entonces, esa experiencia humana de Santa Teresita, de ver a un padre bueno de verdad, todo él ternura, pero al tiempo también un hombre firme, un hombre entero, un hombre santo. Eso es experiencia humana. Y la experiencia humana de santidad, de bondad de sus hermanas, de su Santa Madre, esa experiencia a Santa Teresita le va a potenciar enormemente en su camino de santidad. Porque para entender a Dios, ella, lo único que tenía que hacer era ver como ese pequeño reflejo en la santidad de su Padre. A Santa Teresita por eso se le va a caracterizar por la
confianza en Dios. Y es lo propio de un hijo. Un hijo confía en su padre. El padre Molina nos decía, ven, un niño chiquito va a una reunión con sus padres, ese niño chiquito se duerme. O sea, no le importa dónde se duerme, sabe que está junto a sus padres, sabe que no lo van a dejar ahí botado. Y es así, no lo botan, porque ven, la confianza que tiene. Ese niño no se preocupa si hay para el desayuno, para el almuerzo, no se preocupa de eso. Sabe que sus padres se preocupan de eso. Ni siquiera se pregunta, le es connatural. Por eso les decía, pidamos al Señor por la familia, o sea, todos los esposos y más el papá, porque en la medida que en una familia cristiana los hijos van descubriendo a sus padres como padres, reflejo del Padre del cielo, en esa medida están ayudando a esos niños a que su confianza en Dios se haga cada vez más robusta, vayan entendiendo a Dios. Dios quiere eso, comunicarnos a nosotros, que Él es un Padre. Y aquí, por ejemplo, aquí es prácticamente el Padre Nuestro, son peticiones. Venga, hágase, danos, perdónanos, no nos dejes, líbranos. Petición. ¿Qué hace un hijo para su padre? Pedir. Eso es un hijo. Pide a su padre. Es dependencia. Nosotros en toda nuestra vida somos frágiles. El ser humano es frágil, rodeado de enfermedades, rodeado de traiciones, rodeado de accidentes, rodeado de problemas que se le presentan y no sabemos cómo solucionar a veces, y salimos a veces ahí a las justas. O sea, el ser humano es tremendamente frágil y luego le llega la muerte, que no puede salvarse. Y entonces eso son fragilidad. Por eso la vida del hombre en la tierra es la de un niño, la de un hijo, que es tremendamente frágil. Por eso para un hijo lo que más necesita es un padre. Lo mismo el hombre en la tierra, lo que más necesita es un padre. Que Dios sea padre. Y Dios es padre. Dios es padre. Y un padre, fíjense, un aspecto que de alguna manera hemos escuchado en este pasaje del Eclesiastés, capítulo 48, una como descripción de la vida de Elías. ¡Qué terrible eras, Elías! Quitaste el sustento del pan, diezmaste con tu palabra, hiciste bajar 3 veces fuego del cielo, resucitaste un muerto, hiciste bajar a reyes a la tumba, ungiste reyes vengadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué terrible! Y Dios actuó por medio de Elías. Es decir, aquí también nos dice la Sagrada Escritura, un padre a veces es enérgico. Y a veces un padre también sabrá consolar. Por eso es importante entender toda la Sagrada Escritura en conjunto. No se puede entender parcialmente. Hoy en día la tentación es decir Dios es nuestro Padre, es casi decirle nuestro consentidor, en el que nos apapacha, todo nos da, todo nos consiente. No, eso no es Dios. Eso es falso. Por eso también cuando aquí la Sagrada Escritura y Jesús nos enseña qué es el Padre Nuestro, cuidado, nos dice con el subjetivismo. Yo no me puedo fabricar un Dios. Dios es un Padre. Y un padre, si tiene que hacer tomar un medicamento, un jarabe desagradable a su hijo, se lo hace tomar. Y si luego sabe que Él lo va a recompensar, lo recompensa y le llena de cariño. Y eso es Dios también. Eso es Dios. Eso es Dios. Por eso pidámosle al Señor siempre tener la buena voluntad de un hijo que procura, lucha por ser el mejor hijo de Dios. Amén.